Buenas noches, Leonardo. Oye, buenas noches, Andrés. Un enorme placer, como siempre, compartir el programa contigo y con todos los que nos siguen y los que nos acompañan. Y hoy tú sabes que con mucha más razón. Bueno, porque aquí traemos a parte de la familia tuya, la que te hace babiar, Eleonor, tu hija, Eleonor Calvo, ¿correcto? Eleonor, ¿cómo anda? Sí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda esa familia del chat en todas las plataformas. Un abrazo enorme para ustedes y un saludo para Karen. Al fin estoy aquí. Muchísimas gracias. Sí, dice que más vale tarde que nunca. Las cosas suceden por algo. Las cosas suceden por algo. Y hoy es el día de Leguá, así que ya tú sabes. Y mañana es de San Valentino, así que por algo serán las cosas. Óyeme, Leonardo, como yo te decía, porque este programa es muy transparente, nosotros con los amigos lo hablamos todo aquí porque este programa es nuestro. Viste qué rico está esa cortina introductoria con ese heavy rock que le gusta al viejito Alburquerque, ese heavy rock que parece Led Zeppelin puro. Yo no sé, eso es una contribución de un amigo de LA, de Los Ángeles. Se me apegó con eso. Está en la lista de los ¿cómo se llama? De los colaboradores. Y me dijo, estamos en ambiente, estamos en ambiente, porque qué linda era la música. Modestamente yo le mandé, pero con una pena, yo digo, ¿qué mierda me habrá mandado? Cuando yo veo aquello, digo, pero mi hijo, santo Dios, ¿dónde tú estabas que yo no te había conocido? Qué bien. Entonces, para que tú veas que la gente cuando se siente parte, colabora, da lo mejor, porque esos son minutos y horas que este ser humano le ha robado a su vida, a estar con su familia, a buscarse 20 pesos y qué sé yo. Entonces yo creo que es encomiable como la gente se siente partícipe y trata de buscar lo mejor. Y bueno, pues estrenamos plataforma nueva y estrenamos también cortina, es decir, tema de introducción nuevo. Ahora, Leonardo, antes de que presentemos a Leonor, que es primera vez que está aquí, y como sabes, la tradición es que los que vienen la primera vez, pues nos entreguen un brevísimo bio o una idea sucinta de lo que ha sido su vida y cómo llegaron hasta este momento. Pero yo quiero dejar esta piedrecita ahí, que es el paternalismo y los prejuicios raciales. Yo noto, y después vamos a ir a este famoso video cubano de cómo aprender a ser negro, que es la bofetada más asquerosa que se le puede dar a un negro de cualquier país, aunque el tema se reduce a Cuba, pero es de cualquier país. Y a mí me gustaría que tú me explicaras, Leonardo, y cuando yo digo esto, siempre tenemos que tener presente que hay personas que nunca nos han visto. Salimos también por el canal Cubanos por el Mundo, que tiene mucho más seguidores que nosotros, y hay miles de personas que no han visto el programa muchas veces, que no lo conocen todavía a fondo, y pudiera parecer, pero mira estos negros que dicen que defenderlos del racismo es paternalismo, pero qué cosa más grande. No es por ahí que van los tiros. Ustedes saben que los títulos se hacen de una cierta manera para que llamen la atención y después debatir. Es cierto y es verdad que el racismo, el machismo, la xenofobia, todos esos males existen. El racismo entre negros y blancos, o mejor dicho, el racismo contra los negros o a expensa de los negros, no es más que uno de los miles de flagelos que aquejan a la humanidad. Hay discriminación de todo tipo y de toda clase, para comer y para llevar. Entonces, claro que cada vez que este tema se enfrenta, claro que todo aquel que está de acuerdo o que desea sumarse a la lucha contra el racismo es más que bienvenido. Claro, una cosa es luchar contra el racismo en buena lid, de buena voluntad, aunque usted no tenga experiencia, no importa.
por el camino uno va corrigiendo el tiro. Y otra cosa es utilizar problemas reales que existen y que nadie niega para exacerbarlos, recrearlos con más fuerza, con esa fuerza revisitar la historia, pero no quedarse en la revisita, sino reescribirla y volver como una resaca a usarnos a nosotros, los negros o las mujeres o los homosexuales o lo que sea, para destruir la sociedad occidental, que con todos sus defectos, y son muchos, ay de mí, son muchísimos, es lo menos imperfecto y lo menos malo que se ha creado hasta ahora en la historia de la humanidad, con todos sus defectos. Entonces, hay un viejo dicho cubano muy sabio que dice: no deje camino por coger la vereda. Yo no voy a estar experimentando con cosas nuevas cuando esto que tengo es perfeccionable, es muy mejorable y nos ha dado un cierto resultado. No todo el que debía dar, pero se supone que estemos en camino. Entonces, destruirlo no. Vamos a ver a cómo tocamos. Y mucho menos que no utilicen nuestro color de piel para sus fines mezquinos. Porque voy a terminar ahora y le voy a dar la palabra a los invitados, pero lo que siempre digo con BLM o Black Lives Matter o whatever the hell the name is, ahí hay unas manos muy blancas que manejan dinero muy verde y que persiguen intereses muy rojos. En esa ecuación de negro, lo único que hay es la carne de cañón, el que va preso, al que le caen el tiro, al que le queman el negocio, más nada, porque BLM no quemó un negocio de rico de verdad, no fue para casa de Obama, de Trump, de King Kong. Los zip codes fueron entre la misma gente nuestra. Eso es manipulación, es cobardía y es prestar nuestro color de piel para seguir los fines del amo racista con el látigo bifurco que siempre menciono. Entonces, por eso es que combatimos muchos el racismo mezclado con el paternalismo. Ahora vamos a ver a un profesional que se ha dedicado a quemarse las pestañas estudiando historia y luchando dentro de Cuba contra él, porque para mí es fácil, yo estoy aquí. Bueno, todavía, this is a free country, todavía Estados Unidos es un país libre. Están tratando de joderme esto, pero bueno, mientras tanto es un país libre. Pero Leonardo y su hija Leonor lo hicieron allá. Entonces, yo quiero, Leonardo, antes de pasar al video, ¿cómo tú percibes la manipulación detrás de una cosa tan bella que es la integración racial o la lucha contra cualquier prejuicio, por favor? Sí, Andrés, la incultura política y cívica y el desconocimiento de la historia son los principales enemigos de la lucha por la libertad y por la igualdad. La izquierda, que tradicionalmente ha sido misógina, machista, racista y homofóbica, tanto lo ha sido hasta el punto de llegar al crimen, hasta el punto de llegar al genocidio desde sus padres fundadores. Ahora, en esta nueva dimensión de la lucha política, ha tomado, y como siempre lo ha hecho, se ha agarrado del clavo ardiendo de causas justas y causas legítimas para violentar la igualdad y para violentar los derechos elementales de las personas en el mundo moderno. Ahora ellos son los mayores defensores a ultranza y a extremismo de los afrodescendientes, de las mujeres, de los homosexuales, pero siempre poniéndolo en la dinámica y en la dimensión de la confrontación extrema, que es la base, el fundamento y la clave de destruir las bases de convivencia de la sociedad en favor de sus intereses mezquinos de poder, que es lo que en realidad a ellos les interesa.
como ya te he dicho, como ya los obreros no van a enterrar a los que le dan trabajo y a los que le permiten la posibilidad de hacer valer su meritocracia para mejorar su vida, ahora el mismo patrón de la lucha de clases se va desplazando hacia estos sectores que realmente durante mucho tiempo han sido víctimas de la discriminación y de la injusticia. Pero los principales victimarios durante mucho tiempo y en muchos lugares de los que han sufrido la injusticia, los homosexuales, las mujeres, los campesinos, los afrodescendientes, han sido los izquierdistas y ha sido el comunismo. Ahora ellos cambian su ropaje, cambian su careta y con su discurso emancipatorio tratan de llevar agua al molino de sus intereses mezquinos a partir de esto que tú muy bien describes como ese paternalismo interesado. Hay que conocer muy bien la historia y tener mucho sentido cívico de equilibrio, porque no es lo mismo que se hagan valer y que se promuevan los derechos, las libertades, las igualdades y la justicia, y sobre todo la igualdad ante la ley y la calidad de la ley, que querramos dar un bandazo y violentar la sociedad, violentar la convivencia y las relaciones sociales para entonces utilizar a los que siempre han sido discriminados, a los que siempre han sido subalternizados como arma, punta de lanza e instrumento de intereses mezquinos de poder. Y eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y lo más interesante, y ahora voy a ir a ti, Eli, estamos llegando a la masa crítica, Leonardo, así que después de esta pregunta, cuando Eli la responda, tú creo que tú querías hacer su... Bueno, eso es un problema de ustedes, yo no me voy a meter entre hijo y padre porque siempre uno sale mal puesto. Eli, tú llevas ya años viviendo en los Estados Unidos y has ido viendo el deterioro. Yo me acuerdo que las primeras veces que ambos vinieron a Estados Unidos, una de las primeras cosas que Leonardo me dijo es, coño, yo me veo en las pancartas de publicidad. Es decir, en la publicidad a veces hay un negro. En las películas a veces hay, no como ahora que de pronto parece que todo el mundo tiene que ser negro. Hasta Santa Claus va a ser negro, la caperucita roja es la caperucita negra. Estas exageraciones, Eli, son las que me crean movimientos intestinales, porque la vida es un péndulo y cuando tú le haces así, tarde o temprano vira para el otro lado. Entonces, ¿cómo tú has visto evolucionar este problema que mencionaba Leonardo y que mencionaba yo en estos 4, 5, 6 años? Bueno, Andrés, lo que pasa es que como todos sabemos, todos los extremos son malos. Nosotros venimos de una sociedad donde la propaganda de la auténtica Cuba parecía que la hacían polacos. O sea, tú googleas auténtica Cuba y te van a salir todos rubios y de ojos azules. No sé de qué Cuba hablan ellos, pero es la que hay. Entonces, aquí uno cuando llegó, pues se sentía, como bien tú dices, identificado en las propagandas, en los anuncios, en la vida, porque realmente siempre estaba la inclusión. Ahora, ¿qué pasa? Estamos yendo a los extremos, que es un comportamiento que ya sabemos de dónde viene. Y lo que ocurre es que te das cuenta de la manipulación y te das cuenta de a dónde están queriendo llevar esta sociedad, porque no se trata del balance, se trata de crear la real división y de crear el problema dando, a ver, mira, yo lo percibo porque desde que llegué aquí trabajo con americanos y he tenido que lidiar con el comentario de tú pareces negra, pero no lo eres porque hablas español. Y entonces aquí está el problema, ¿no? La sociedad y los
los negros, los afroamericanos aquí, y ahora el gobierno está manipulando y tomando esto no solo como la inclusión que debe ser igualitaria pues para todos. Ellos están como queriendo resaltar una comunidad, queriéndole dar el apoyo y el volumen a una comunidad, pero no de la manera más adecuada, o sea, no de la manera más correcta. Ahora estamos yendo como antes, se fue de la mano la inclusión y ahora estamos como que es obligatorio y que todo tiene que ser en torno a eso. No tengo ningún problema con que quieran reflejar una sirenita negra, no tengo ningún problema con que quieran reflejar un Santa Claus negro. El problema es cuál es la intención real que hay detrás de eso. Yo no estoy diciendo que las comunidades no tengan derecho a sentirse identificadas a los mismos niveles, o sea, en todos los niveles. Lo que pasa es que hay que estar claro de cuál es la intención detrás de la acción. Y ahí es donde muchas veces pues se pierde un poquito el enfoque, y es que lo que se presta a pues malos entendidos y enfrentamientos entre una comunidad y la otra, porque ahora no se trata de quién está de acuerdo o no de cómo se debería reflejar la identidad y cómo se deberían de presentar las comunidades en los distintos niveles, sino de que estamos forzando de la manera que, lejos de la aceptación, estamos acercándonos a la negatividad y a la repulsión del resto de las comunidades. El balance en todo es importante. Y como dije, los extremos en todo, pues también son malos, básicamente. Ok. Leonardo, ¿quieres hacer entonces la introducción de Leonor, por favor? Sí, voy a presentar a Eli porque yo voy a decir cosas que ella no va a decir. Y entonces, bueno. Eli nació allá por los años 90. A los 4 años asistió a su primera reunión de oposición. A los 10 años se autorretiró los símbolos, los atributos de la organización pioneril comunista por su propia decisión y no los volvió a usar más nunca. A los 11 años cortó el pastel que dejó inaugurada la primera conferencia nacional de la corriente socialista democrática cubana. A los 16 años actuó como moderadora de la convención nacional que fundó el Partido Alco Progresista. En el año 2008 fue una de las fundadoras del Comité Ciudadano por la Integración Racial como su secretaria ejecutiva, y un año después, en el año 2009, fue una de las fundadoras del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación, que con Guillermo Ordóñez, el hermano de Grecia, como su secretario ejecutivo, se dedicó a brindar asesoría legal y material y jurídica a las personas en Cuba víctimas de la discriminación y de la injusticia, que se decidían a defenderse y a ejercer su defensa. También dirigió el documental La Otra Cuba, que reflejaba la vida y la realidad de los asentamientos marginales de los cubanos excluidos en la ciudad de La Habana, y que presentó en varias universidades de los Estados Unidos. Recorrió países como Polonia, Perú, Costa Rica, los Estados Unidos, donde representó a las organizaciones opositoras a las que ella pertenecía, y en el año 2015 se estableció en los Estados Unidos, donde ha desarrollado distintos trabajos y ahora participa aquí con nosotros también. Ok, Leonardo, y bueno, una buena síntesis para que vean más o menos que de tal palo, tal astilla. Dentro de todo eso, no huelga decir que fue muchas veces detenida, muchas veces represaliada, pero ellos salieron peor, ¿sabes? Sí, me lo puedo imaginar. Óyeme, ¿qué te iba a decir, Leonardo? Nosotros vimos esto de la manipulación. Yo quiero
quiero poner algunos fragmentos de un video que tú me mandaste, todo insultado tú diciendo, pero mira esto, porque ¿qué es lo que pasa, Leo? ¿Qué es lo que yo noto? Coño, pero no se puede hacer una broma. El primero que hace bromas de negro, de judío, de blanco, de todo, soy yo, y me gusta esos Estados Unidos donde podíamos reírnos todos de todos. El problema es que una cosa es la broma, que es necesaria porque si no la vida es un desastre. Y otra cosa es el estereotipo. No, hombre, no, tú no eres negro, tú eres blanco. No me jodas. No me jodas. Bueno, mira, tú sabes que, bueno, mira, son negros. El negro lo hace a la entrada o a la salida. También hay que tener en cuenta. Porque, o si no, claro, es que hay que tener en cuenta todos los años de coloniaje. No. Como yo quiero ser igual y estoy buscando un lugar en la mesa, no me tires la toalla, pídeme y exígeme, como mismo le exige al otro. Ni muy, ni tan. Ni hagan la broma hiriente, ni me tires contra la pared, pero tampoco me piché bajito y flojito para que yo batee, porque pobrecito es negrito. Yo con eso no resuelvo nada. Es decir, el juego tiene que ser parejo, porque lo que no podemos es caerle arriba ahora. Y como decía alguien aquí, ahora lo que está pasando es que no se puede ser blanco. Y como mismo no era justo de la otra manera, no es justa de esta manera, porque así no llegamos a ningún lugar. Ahora, yo voy a poner primero un pedazo de este video. Es un video muy casero, señores, que le llegó a Leonardo por WhatsApp o qué sé yo. Así que, por favor, no se molesten si lo ven un poco. Yo voy a tener que quitarlos a ellos para poner el video. Allá vamos y allá va el video. ¿Estás listo para conocer a mi familia? Pero era hoy. Nos vemos hoy a las 8 en mi casa. ¡Negro! Espera, me hace falta tu ayuda. Ay, atrás mío, ¿qué tú quieres? ¡Entra! Hermano, tú viste con las vistas que estoy saliendo, ¿no? Me hace falta que me ayudes ya. Porque ella quiere que conozca a sus padres. Necesito que me enseñes a ser negro. Bueno, ya estamos viendo, ¿no? Es decir, ella, que es positivo, porque en otros tiempos ni siquiera hubieran sido novios unas personas de dos razas. Para empezar, esto deben haber sido tres jodedores que no tenían muchos recursos, hicieron el video, porque el muchachito no es ni siquiera blanco. Ese muchachito parece árabe, palestino. Vaya, si querían hacer la cosa de verdad, se hubieran buscado. En Cuba hay cubanos que parecen nórdicos y todos los conocemos. Cada vez menos, pero los hay. Entonces hubieran buscado un muchacho que pareciera nórdico para dar y quizás la mulatica un poco más oscura. Pero esas son sugerencias de viejo chocho. No me hagan mucho. No, Biden no, soy yo. No te metas en este programa que tú nada más que estás ahí para poner la cortina. Ok. Entonces, este muchachito cubano blanco, disque, va a ver a su amigo negro para que lo enseñe a ser negro, porque como él tiene una novia mulata, es decir, negra, él tiene que caber en la familia para que no lo discriminen. Ya para empezar, Leonardo, eso es una falacia, porque aparte de echarle la culpa al otro, los negros tenemos que tener un poco de coraje y de autocrítica y reconocer nuestros propios síndromes. Y tú sabes que no me casé con una blanquita ahí para adentar la raza. Entonces, mentira. La familia de la morena estaría contentísima porque en teoría van a adelantar la raza. ¿Qué tú crees de eso, Eli? Tú que eres más joven. Sí, lo que pasa es que en este video, y cada vez que lo veo me enervo un poquito más, ¿no? Porque la cuestión de este video son puntos fundamentales. En primero, en Cuba, como bien dice acá Leonardo Campo, y hemos mencionado otras veces, ¿no? En Cuba nadie es tan blanco como de donde realmente vienen los blancos, ni nadie es tan negro como donde realmente vienen los negros. Le guste
o no le guste, a quien le vaya o le tenga que gustar, somos una sociedad bastante mezclada. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, si el enfoque del video hubiese sido otro, ella ni siquiera, la muchacha ni siquiera la hubieran enfocado como negra, hubiera sido trigueña o mulata blanconaza, términos que bien conocemos dentro de la sociedad. Ahora, como bien tú dices, no iban a haber ningún problema en que la muchacha estuviera saliendo con un blanco. Entonces, no sé por qué alguien decidió tener la idea de que el muchacho necesitaba aprender a ser negro para poder estar con la muchacha, poder encajar en la familia. O sea, ¿cuál es el problema? Ya ahí estás poniendo que definitivamente la familia negra va a discriminar al blanco porque no es como ellos. Ok, vamos a poner otro pedacito de cómo su amigo negro le da, que es lo peor de todo, la receta que le da para parecer negro. Si ven una parte que ya vieron, no se preocupe, el problema es que el video tiene muy mala calidad y no hubo ni tiempo para poderlo editar, pero allá va, es breve, allá va. Vamos a quitarnos nosotros y vamos. ¿Estás listo para conocer a mi familia? Pero era hoy. Nos vemos hoy a las 8 en mi casa. Negro. Cere, me hace falta tu ayuda. Aquí atrás, amigo, ¿qué tú quieres? Entra. Hermano, tú viste con las vidas que estoy saliendo, no, me hace falta que me ayudes ya. Porque ella quiere que conozca a sus padres. Necesito que me enseñes a ser negro. Eso está complicado, Cere, porque eso se nace. Pero bueno, voy a ayudarte. Escucha, mami, lo primero que tienes que hacer cuando tú llegas a una casa es llegar y tienes que ir directo a saludar a los santos. Y tienes que sonarla. Y pedir las bendiciones. Tú llegas y pides las bendiciones. En todas las casas, un negro, dale en el cuarto de la puerta. ¿Tú me estás escuchando a mí? ¿Y si no hay campanita? Suena la maraca, abajo, eso lo hace así en el piso, ¿sabes? Detrás de las puertas. Detrás de todas las puertas, ahí sale en el cuarto del mundo. Y llega, suena la campanita, lo hace así en el piso. ¿Y entonces para dónde me vas a llevar ahora? No te voy a enseñar ahora. Entra, dale, apúrate, corre, entra, dale, muévete, ¡Ay, pero ese carro es tuyo! Segundo paso y más importante, tienes que aprender a robar, chama, a fachar. Te llevo con lo tuyo. Padre, pero yo creo que esto no está bien. No me jodas más, viejo, escucha la música esta. Tú no querías ser negro, ahora vamos a bailar, vamos a bailar. Dale, muévete, dale. Espérate, coge el ritmo, fuma, algo para fuma, ahora. Ahí con la música en pie, ahí, con la... Ahí nada más, pero muévete para arriba, ahí para arriba. Dale, coge. Ahí, aspira, aspira ahí tú. Dale ahí, guachín, excita su voz mejor. Dale, pero no está bailando, no bailando. Bueno, y lo importante es que esta es la manera, claro, vamos a ser conscientes. Cualquier video de broma, aunque estuviera haciendo lo magnífico, que no es el caso, es caricaturesco. ¿Y qué cosa es la caricatura? Sino la exageración de los rasgos somáticos de un ser humano. Entonces, que sea caricaturesco no es el problema. El problema es que es estereotipado. Leonardo, ¿cuál es tu opinión de este pedazo que vimos? El asunto ya es suficiente porque refleja claramente cuál es el espíritu y cuál es el ambiente con el que hemos convivido y hemos normalizado durante mucho tiempo. Y es que para las personas afrodescendientes convertirse en personas aceptadas y personas reconocidas tienen que comportarse como el otro, y no se les reconoce a los valores, las cualidades y las capacidades a las personas afrodescendientes. Durante mucho tiempo, esa visión supremacista y hegemonista ha creado y ha logrado crear un patrón y crear un referente de descrédito e inferioridad sobre las personas negras en Cuba, hasta el punto que los mismos afrodescendientes
se han asumido en ese patrón y se han asumido en ese referente. El gran problema de Cuba es el machismo de las mujeres, incluso la homofobia de muchos homosexuales y el racismo contra los negros de muchas personas negras. Ese es el gran problema. Cuando una mujer le pregunta a su hijo cuántas novias tiene, está reafirmando el patrón de inferiorización y de manipulación objetizada de las mujeres, y está comprometiendo otra generación más en ese patrón. Cuando la persona negra en Cuba, donde ser negro es una tragedia azarosa y un estigma, y la vida es un camino largo, azaroso, difícil, complicado para tratar de ser otra cosa. Por eso hay 27 gamas de colores en Cuba. Entonces, cuando una persona te dice, no, yo no soy negrito, yo soy mulatico, está reafirmando ese patrón de inferiorización. Y los medios y los espacios de difusión, de propaganda, por eso a mí me llamó tanto la atención cuando yo vine a Estados Unidos por mi lucha antirracista, y me di cuenta en Estados Unidos del racismo que había en Cuba. Porque en el respeto a la identidad que yo vi aquí, el reflejo y la exposición en los espacios de propaganda comercial, corporativa que yo vi aquí, el equilibrio de participación en espacios sensibles de la sociedad, como el mundo diplomático que yo vi aquí, no tiene parangón ni paralelo en Cuba, porque a pesar de que cambió el discurso con la revolución, cambió el discurso, se mantuvo el patrón de inferiorización y el patrón de marginación de la comunidad afrodescendiente en Cuba. Incluso en el año 1959, tú eras niño, yo no había nacido, cuando en marzo del año 59 Fidel Castro habla de darle espacio y de darle participación a los afrodescendientes, lo hace a partir de los mismos patrones de inferiorización y de desconocimiento y de marginación que lo había hecho. Fidel Castro en el discurso de marzo del 59 no dijo que los afrodescendientes cubanos habían construido la riqueza de este país, que no habían construido la independencia, que habían contribuido a la cultura y que habían avanzado con mucho esfuerzo. No. Lo que dijo fue que habían sido marginados como esclavos, que habían sido, y volvió a reproducir el mismo esquema y el mismo patrón para, con esa visión paternalista, convertirse en el emancipador blanco. Por lo tanto, eso ha marcado durante mucho tiempo la visión de la realidad cubana. Además de eso, en los espacios sociales, culturales, se ha mantenido ese patrón que retrasa y que desconoce las cualidades, los valores, la identidad de los afrodescendientes cubanos. Y eso hace muy difícil la inserción y el equilibrio que se tiene que lograr. Esto no es más que un reflejo, esto que estamos viendo, que es una cosa marginal, o algo que a lo mejor se le ocurrió a alguien para... Una jodedera. Es una jodedera. Pero es el reflejo del patrón que está asumido, incorporado, incluso por los afrodescendientes. Bueno, mira, ya que ahora te hago una pregunta, Eli, pero sale un comentario. Leonardo, decíamos, es una jodedera. Mira, esto también es una jodedera, pero fíjate, hay que debatir temas interesantes y actuales. Ya esto del racismo me tiene hasta el último pelo. Miki Valdés, quizás tú digas eso porque estás más cerca del martillo que del yunque. Pero como yo llevo 67 años siendo yunque, para mí esto siempre es interesante, actual y me va la vida. Entonces, no creo que haya temas más interesantes. Todos los temas son interesantes. Y qué casualidad
que ese problema lo arrastramos los cubanos. Cada vez que se habla de, no, pero yo no, no, pero yo no. Entonces el racismo en Cuba, ¿quién lo hizo? Fidel solo. Los españoles. Por Dios. Y aquí nadie está acusando a nadie, Miki Valdés. Nadie está acusando a nadie. Pero si tú piensas que el tema del racismo no es interesante, me preocupa. Me preocupa porque estás a punto de perder los Estados Unidos porque están usando personas de mi color precisamente porque hay muchos que dicen esto mismo que dices tú. Te está yendo la vida, te van a joder el país y tú dices que estás hasta el último pelo en lugar de tirarte al ruedo y decir tu criterio y quitarle de las manos de ellos la iniciativa. Por eso después nos lamentamos porque siempre la izquierda nos jode. Ahí tienes la respuesta. Nos jode por esto, porque hay temas más interesantes y estamos hasta el último pelo. Adelante, no sé si quieres decir algo, Leonor. No, sí. Espérate, Leonor. Lo que pasa es que el racismo en Cuba está tan institucionalizado que lo llevaron a la normalización. Es lo que decía Leo. No, ni los propios afrodescendientes se dan cuenta, y a mí me cuesta decir esto, pero es real, ni los propios afrodescendientes se dan cuenta de cuándo están siendo discriminados y cuándo hay actitudes racistas. A mí lo que más me llamó la atención del video, el video es la idea de 4 o 5 personas. Eso no significaría nada. A mí lo que me llama la atención del video son los comentarios. No son 1 ni 2, son muchísimos comentarios donde ves, yo soy negro y yo no me siento ofendido. Tú no te sientes ofendido en un video donde no muestran una sola cualidad positiva de una raza. No entiendo a qué nivel mental, ni cultural, ni social, ni de raciocinio mínimo alguien no se puede alguien puede considerar que lo que hicieron en ese video está bien. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién grabó el video? ¿Quién lo publicó? Puede ser que para 3, 4, 5 personas esté bien, pero cuando tú ves cientos de comentarios donde te están diciendo yo soy negro y yo no me siento ofendido, ay, pero qué extremista, ay, pero eso no es un tema, ay, pero yo no soy racista, ay, pero mis amigos son blancos y son negros, ay, no. Mi hermana, la que todo el mundo conoce como mi hermana, es rubia y de ojos verdes. Y por eso yo no voy a decir que nunca escuché expresiones como, ay, mira, Eli, qué inteligente, piensa como los blancos. ¿Perdón? Ay, no, pero ella es una mulatica de salir. ¿Perdón? ¿De salir a dónde? ¿Perdón? Ah, no, pero si es casi blanca. ¿Perdón? Entonces son expresiones y son actitudes que para alguien puede parecer inofensivo, para muchos quizás puedan parecer inofensivos, pero están mostrando una realidad y están mostrando una situación, y hemos crecido en normalizando estas actitudes que definitivamente no están bien. Hace unos días yo estaba sentada en mi casa y por error estaba funcionando el YouTube y se pone un capítulo de una serie, algún programa de Cuba, que no sé por qué cayó ahí, y yo estoy de espalda, estoy en la computadora, estoy trabajando y estoy escuchando, en el background estoy escuchando una conversación de una madre con un hijo, diciéndole los horrores más grandes y los... no les puedo explicar. Y yo no me quería levantar porque dije, sé que cuando me levante voy a ver a una madre afrodescendiente con su hijo afrodescendiente, al cual no le está mostrando ningún apoyo, ningún respaldo, ningún cariño, nada, porque esa es la imagen
que da la televisión cubana, y esa es la imagen que se está transmitiendo hace más de 50, 60 años, y por eso te dicen cosas como esta: ah, no, el racismo no, pues ya no, eso no es un tema, ya eso se solucionó, o eso no es algo que hay que seguir tocando. Y cuando me levanté, efectivamente, vi exactamente lo que yo sabía que me iba a encontrar. Y no es una idea, no es un video inofensivo, no es una comedia, es la imagen que proyecta la sociedad. Por eso, cuando te muestran un video mostrando los peores actitudes y los peores comportamientos, encasillándolos en las características fundamentales y principales de una raza, la gente dice que no se siente identificado y que no se siente ofendido, porque están acostumbrados a eso y porque se han dejado acostumbrar a eso. Y esa es la institucionalización del racismo con la que hemos estado lidiando y hemos estado tratando de hacerle ver a las personas lo que es, y eso era mucho de lo que hacíamos como el Comité Ciudadano por la Integración Racial, y eso era mucho del trabajo social que tratábamos de hacer dentro de Cuba, porque el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Exacto, correcto. Si no, Andrés, dime, Leonardo. Andrés, estas expresiones de que hay problemas más importantes o de que primero hay que solucionar una cosa y después nos ocupamos de eso, eso muchas veces lo hemos escuchado incluso dentro de la oposición. Dentro de la oposición, mucha gente decía, no, hay que primero resolver el problema de la democracia y después hablar de los problemas sociales y los problemas vivenciales y de relaciones sociales. No son superpuestos, no son en cola. Todos tienen que asumirse porque se trata de los derechos y de los valores de los seres humanos y de la modernidad positiva de la convivencia. La revolución, Fidel Castro se aprovechó de las carencias que existían y cortó lo principal, y es la voz de los afrodescendientes cubanos. Le quitó la voz a los afrodescendientes cubanos, y sin eso no hay avance posible, no hay defensa posible y no hay liberación posible. Dio por solucionado el problema racial y de eso no se habla. Pero además de eso siguió reafirmando los patrones de descrédito e inferiorización de los afrodescendientes cubanos. Persiguió la religión, legisló contra la religión afrocubana, persiguió la hermandad, las hermandades, liquidó las instituciones fraternales y de recreo, y en Cuba los descendientes de chinos están organizados, los descendientes españoles están organizados, los únicos que no pudieron seguir organizados para relacionarse positivamente fueron los descendientes de africanos. Pero además de eso sucedió algo. Con la dolarización de la sociedad cubana se estructuralizó la desigualdad, porque los cubanos negros se quedaron en Cuba supuestamente para usufructuar los beneficios de la revolución y no tuvieron, llegado el momento de la dolarización de la sociedad cubana, quien los asistiera materialmente ni financieramente. Por lo tanto, esa desigualdad y ese desequilibrio se profundizó hasta el punto estructural, hasta la dimensión estructural. Contra eso hay que luchar. Y dos espacios que son fundamentales en ese sentido es el aula y es la pantalla. Es el aula y es la pantalla. Serían los niños los que tendrían que regresar a su casa, a la escuela, para decirle a sus padres y educar a sus padres y decirle, oye, mamá y papá, en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, los negros cubanos llegaban a coronel del ejército español y ascendían socialmente. Y más de la mitad de los generales de la guerra de independencia fueron negros. Y hubo muchos esclavos que se rebelaron y que se enfrentaron al colonialismo.
y muchos cubanos negros y descendientes de africanos adquirieron riqueza, cultura, bienestar y participaron en la riqueza de este país. Eso no se dice. Ellos no quieren héroes negros de ninguna manera. Ellos no quieren héroes negros, porque si el cubano afrodescendiente pudiera enorgullecerse de su identidad, de sus valores y de sus aportes a la creación y conformación de la nación cubana, su poder se vería en peligro. Y eso no lo pueden admitir de ninguna manera. Hay una cosa que yo siempre digo, Leonardo, y tú lo has visto en otros programas, porque lo que no podemos es ser deshonestos. Como mismo criticamos todo el calvario que pueda haber sufrido desde el negro hasta el homosexual, hasta la mujer, hasta todos los que son discriminados en este mundo. También hay que reconocer algunas coyunturas específicas. Y lo voy a decir por enésima vez. La gente va a decir, por Dios. Ok. Sabemos que el negro cubano con Fidel no tenía nada, pero nada que ver. Salvo 3 o 4, no tenían nada que ver, porque a los negros cubanos, y esto no es determinismo, es como se formó la nación, es mucho más hedonista, aunque viviera en un solar, que esa jerigonza de patria o muerte, morir. No, espérate, esto es luchar para vivir, para gozar. Como tú me vas a decir a mí que voy a luchar y me tengo que morir. Entonces, ¿para qué carajo voy a luchar? No, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces, salvo 3 o 4, ninguno siguió al poseído, al atormentado aquel. Entonces, él no los cobró cuando tomó el poder. No hubo casi ningún negro en la nomenclatura, y los que estaban no tenían poder real, no tenían ningún ministerio bajo su control, eran figuras decorativas. Pero, y ahí está la parte negativa nuestra, nos fue más cómodo creernos el cuento que emprender una lucha desde cero, y la mayoría de nosotros se quedó del lado de allá. No teniendo por lo menos un primo, un hermano que se fuera. Claro que después llega lo que tú dices, Leonardo, y el coronel no tiene quien le escriba. El negro no tiene quien le mande $2. Ahí hay de ambas partes. El déficit acumulado en 100 años de historia por la mala que nos dieron después de la guerra de independencia, eso es innegable, pero también las decisiones traen resultados, y esa decisión de a última hora transar con el tipo que nunca soportamos nos trajo separarnos de nuestra propia comunidad, que pudiera tener todos los defectos que tuviera, pudiera estar aquejada de todos los prejuicios que tuviera, pero no era el enemigo era Castro. Y entonces, durmiendo con el enemigo, esto se paga. Entonces, ahora vamos a arrastrar eso toda la vida. No, ahora lo que hay es que enmendar esto y tratar de lograr que los errores que todas las partes cometieron en el pasado sean subsanados y no volver a cometerlos ahora. Por eso los negros cubanos, más que ningún otro negro del continente, debe tener sumo cuidado a no subirse en la carroza de la plantación de la izquierda. Esa gente no nos quiere, nos reprime, nos está usando como carne de cañón. Cuando terminemos su trabajo sucio, nos va a pasar por la piedra, pero sin mirar para al lado. Lo que no podemos repetir los errores del pasado, señores. Esto es importante que los negros cubanos lo sepan, porque por ahí a veces tú oyes comentarios, porque esta gente del exilio son racistas. Mira, ese es el exilio que tenemos. Segundo, la mayoría de los negros que estamos fuera por la lucha de esos blancos, con todo, bueno, blanco o lo que sea, porque cubano blanco es difícil, pero bueno, con todos los defectos que puedan tener, si no llega a ser por la lucha de ellos, la gasolinera y da $20 los sábados para la reunión, y la candela y vámonos para Suiza a criticar, todavía muchos de nosotros estaríamos dentro. Entonces, vamos a ver la historia en todo su tejido, reconocer todas las responsabilidades que haya, porque aquí no se trata de darle la culpa a nadie para ganar una medalla.
Aquí lo que se trata es que de una santa vez saquemos la asignatura que tenemos pendiente hace casi 2 siglos y los cubanos podamos emprender un camino de concordia con todas nuestras enormes diferencias, gracias a Dios, pero que esas diferencias nos hagan fuertes en lugar de dividirnos y en lugar de debilitarnos. Esto es importante, quería hacer esta previa porque nosotros no somos ciegos y sabemos dónde metimos la pata y cómo. Ahora, Leonardo, te quería hacer el comentario sobre esta película y a los amigos. Tú sabes que hay una jerga afroamericana que habla muy distinto. La película, el título original es The Five Bloods, que quiere decir The Five Brothers, los 5 hermanos. Yo no estoy recomendando la película porque sea un material de estudio en el sentido positivo. Es un material de estudio en el sentido negativo. Para empezar, le digo que el director es Spike Lee. El único director que no sabe cómo coño terminar las películas. Las películas de Spike Lee duran 4 horas. Se parecen a los discursos de Fidel. Y tú no sabes cuándo se acaba. Tiene una gana de orinar de carajo. Y tú no... Por Dios, para empezar, alguien le dijo que era buen director, ha pitado la flauta 2 o 3 veces con cosas buenas, se lo admito, y entonces ahora nos tortura con esto. Pero ¿cuál es el problema de Five Bloods? Está, por supuesto, en Netflix. Son 5 amigos negros, no le voy a hacer la historia. 5 amigos negros que estuvieron en Vietnam, uno murió y regresan 4. A buscar, ya verán ustedes lo que van a buscar. Con la excusa del amigo muerto, que murió y fue enterrado en Vietnam. Todos son anti-Trump, todos, menos uno. Y el que votó por Trump, que tiene una gorra, entonces lo ridiculizan, lo caricaturizan, está medio loco. Fíjate, el único que votó por Trump está medio loco. Pero además, cuando le preguntan por qué vota por Trump, en lugar de que el negro pueda decir, voté por Trump por esto y por esto, no, lo balbucea Leonardo y Eleonor. Lo balbucea, como diciendo, mira este negrito calecero, Taita Julián, para los que son de Cuba, no sepan, ese nombre les va a llegar al alma. Mira Taita Julián aquí de calecero, defendiendo a the man, como le dicen aquí al hombre blanco, the man. Cuando el hombre blanco es de derecha, cuando es de izquierda, no. Entonces, yo me gustaría que los cubanos vieran esa, primero porque tienen muchas cosas que son ciertas sobre la guerra en Vietnam, cómo jóvenes dieron la vida en lo mejor de su vida por una guerra inútil para que 4 pendejos se hicieran ricos. No perdimos una sola batalla y perdimos la guerra. Y uno se pregunta cómo es posible que tú no pierdas ni una escaramuza y pierdes una guerra. ¿Cómo es posible? Y mira que se hizo gente rica, por Dios. Entonces, es importante para ser autocríticos y ver las cosas que hemos hecho mal en los Estados Unidos, pero también para comprender por dónde viene la manipulación del tema racista para dividirnos, para enfrentarnos al americano, unos americanos contra otros y para crear estereotipos de que el negro que no se sume a la cumbancha de ellos va para el cepo. Cepo y grillete hay que darle. El que no se sume, por eso siempre digo, Denzel, que se cuide, porque le van a ir para arriba cuando menos se lo imagine. Leonardo, en sustancia, ¿cómo tú ves que se manifiesta la manipulación esta película? Tú me dijiste que no la viste, pero no importa. En las artes en general, en la música, ¿cómo se manifiesta te voy a copiar la palabra, deconstruir de la identidad americana? Es que es un patrón tradicional donde la hegemonía sobre los medios y sobre los espacios culturales cumple la función de crear una visión, una referencia y una percepción que se distorsiona la realidad, distorsiona la historia y distorsiona completamente los patrones de interrelación y de convivencia. Por eso es tan importante conocer bien la historia, conocer
bien nuestro pasado, nuestro devenir, y poder penetrar claramente en los entresijos de las relaciones sociales, porque los que hegemonizan los medios y los espacios de expresión van a crear unos esquemas, y van a crear unos esquemas maniqueos que van conformando una visión y una percepción en función de sus intereses. Lo mismo vemos en Cuba. En Cuba, desde que en 1912 ocurrió la tragedia de la masacre de los independientes de color, hasta que triunfó la revolución, hubo un avance muy difícil y un proceso muy complejo de avance y de ganancia de espacio de los afrodescendientes cubanos, donde obtuvieron enormes logros a pesar de que el patrón racista se mantenía. En los gobiernos más denostados de la República, que fue el de Machado y el de Batista, se hizo acción afirmativa para los más pobres y para los cubanos negros. Y la revolución retrotrajo eso, enterró todo eso y convirtió al cubano negro en un instrumento de manipulación política en función de sus intereses, al punto que hoy en el mundo, aquí en los Estados Unidos y en muchos lugares, la gente cree que en Cuba es el paraíso de los negros y es el paraíso de los afrodescendientes, cuando en realidad, en todas las dimensiones de la sociedad cubana, el cubano negro es solamente un instrumento miserable en cada coyuntura de la manipulación del poder y de la hegemonía de la nomenclatura que gobierna al país. Yo ayudé a conformar la organización más importante de defensa de los derechos de la comunidad LGBT en Cuba. Yo les escribí su declaración de principios, su objetivo, yo le puse el nombre, yo los ayudé a insertarse en los espacios internacionales, pero de todas maneras, el líder de una comunidad que está luchando por sus derechos, por su igualdad y por sus valores, tiene que ser un miembro de esa comunidad. No puede ser de ninguna manera que un ajeno, por muy sensibilizado que esté con un problema, pero que no ha sufrido los embates y las tragedias de ese problema, pueda liderar esa lucha. Eso no puede ser de ninguna manera. No puede ser una heterosexual como Mariela Castro líder de los homosexuales, porque es a lo que van a manipular en función de sus intereses políticos y sus intereses mezquinos, una lucha bien sensible. Lo mismo pasa con los afrodescendientes. No puede ser que el partido que ha sido siempre el partido del racismo y cuyos líderes han manifestado tradicionalmente posiciones claras y expresamente racistas, ahora se erijan como los mesías de la liberación y de los derechos y de los valores de una comunidad que ha sido bien sufrida y bien maltratada, y que tiene los espacios y las capacidades todavía en la sociedad norteamericana de avanzar sus valores a partir de su propia identidad y a partir de su propia autoestima. No puede ser de ninguna manera que permitamos y que toleremos que causas justas sean manipuladas y sean instrumentalizadas en función de mezquinos intereses políticos. Eso lo estamos viviendo y tenemos también que tomar conciencia de eso. Sí, Eli, ¿tu criterio? A propósito de la manipulación y de la imagen que quieren proyectar las instituciones y los gobiernos, podemos darnos cuenta que en Cuba pasa algo. Cuando ves protestas, cuando ves actos de repudio, vemos personas negras
reprimiendo a personas negras. O sea, los elementos de la seguridad del Estado, los que llevan a hacer los actos de repudio, los que llevan a poner en alto el papel y el interés de la revolución, son personas negras. Entonces, ellos cuidan mucho la proyección y la imagen que se da ante el mundo, sobre todo con este tema, porque si ellos van a mostrar realmente quiénes están detrás de todo esto y ellos van a mostrar realmente quiénes son los que están reprimiendo, ellos no van a dar la imagen de poner personas blancas, no porque no sean, no porque no estén, sino porque eso es lo que va a llamar la atención a nivel mundial y eso es lo que va a determinar la proyección. Entonces, estás dividiendo tú mismo una comunidad, estás dividiendo tú mismo al pueblo doblemente. Primero, con los intereses políticos y segundo, con el tema racial. Y es lo que pasa muchas veces y hace muchos años vemos eso. Y esa misma persona negra que le han quitado todo, que le han mantenido en los estándares más bajos, que no le dan participación real, que no le dan valor real, que no tiene ninguna posición política que defina o que represente, es la misma que se utiliza y que se deja utilizar para la represión y para la imagen falsa de igualdad o de comportamiento natural que quiere la dictadura y que quieren los gobiernos demostrar. Es lo mismo que está pasando de cierta manera aquí y es todo parte del engranaje y de la manipulación de lo que ellos quieren mostrar y lo que quieren cubrir realmente con esas acciones. Hay una cosa, y yo en estas cosas, a través de fulano, conoces a Mengano y conoces, hay un muchacho cubano que nació aquí, hijo de una negra cubana, que tiene un podcast, me invitó para el público anglo. Es importante hacer el crossover. Y me invitó porque dice que él encuentra el mismo problema en la zona de Filadelfia, donde vive, y necesita ayuda para romper estos esquemas. Hay una cosa que nosotros tenemos en la mano, Leonardo. Muchos de los negros cubanos, muchos, no todos, pero muchos de los negros cubanos, por un problema de origen de la familia. Yo no, mi apellido es extremeño, pero da la casualidad que aprendí inglés de niño. Pero muchos de los son Patterson, Chapman, Brown, Knight, porque tienen el trinitario, el jamaicano, el de Barbados muy cerca. De origen caribeño. Y de origen caribeño. Y alguno que otro irlandés, americano. Ok. Estas personas que además hablan inglés tienen en su mano la posibilidad de que podamos hacer algo que le debemos a la comunidad cubano-americana. Es decir, en este contexto de exasperación de los ánimos y de todo, los negros cubanos pudiéramos bien convertirnos en puente con la comunidad negra americana porque a un blanco cubano no le van a creer. Y tú me dirás, pero es absurdo, pero las cosas son como son. Entonces sí, nos cuesta menos trabajo meterle la historia por la cabeza y explicárselo nosotros que intentar que cambien y que es muy largo y el tiempo apremia. Entonces nosotros podemos ser un válido puente para eso. Y es una cosa, yo voy a traer a este muchacho a este programa para que lo conozcan, y todos los que puedan hablar inglés de cualquier color que sean cubanos, por favor, préstense voluntarios para ser entrevistados, porque esta comunidad, toda la comunidad anglo, pero en especial los negros americanos y las minorías americanas deben ser informadas de la verdadera naturaleza de la Junta de La Habana, que no es lo que ellos piensan o creen pensar. Ahora, Leonardo, yo te quiero llamar la atención sobre un tema que parece
parece una dicotomía. Según los números, los números, yo hablo de números, el mejor momento económico de la comunidad negra americana, de la comunidad hispana, como número, no el mejor momento donde más dinero hicieron, sino donde más de esa comunidad había con 4 pesos para gastarse. Asiáticos americanos. El mejor momento fue con el racista Rubio. En 40 años, ni los negros, ni los hispanos, ni los asiáticos, ninguno en este país, ninguna de las minorías, había llegado al punto de solvencia, y hablo de números, que se llegó con Donald Trump. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el tipo que califican como racista, Ku Klux Klan, claro, es el único de todos ellos que ha tenido una novia negra, by the way, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. ¿Cómo es posible, Leonardo y Eli, que qué casualidad que con el hombre que se supone que sea lo más racista de este país, las comunidades discriminadas lograron un nivel más alto que seguramente que el que tienen ahora? ¿Cómo se explica eso? Mira, 2 cosas. Primero, Fidel Castro fue muy inteligente y supo discernir dónde era que debía operar su propaganda y cuál era el terreno que no debía pisar. Y él se dio cuenta de que para muchos afro-norteamericanos el personaje que se enfrentaba de manera iracunda, de manera frontal al establishment que ellos creían y que ellos percibían que lo estaba discriminando, era su paradigma, era su héroe. Y eso, unido a la propaganda, tanto de Cuba como de la prensa izquierdista norteamericana, creó una visión y una percepción en los afro-norteamericanos de que Cuba era un lugar promisorio y un espacio de vida positiva para los afro-norteamericanos. Contrastando con esto, los primeros que se dieron cuenta de los desbalances, de las desigualdades y de las carencias en el equilibrio social y racial fueron algunos académicos y algunos líderes norteamericanos que fueron a Cuba y con visión objetiva se percataron de que la calle no tenía reflejo en las oficinas. Yo tengo una gran amiga que fue traductora de muchos grupos, colega tuya, de muchos grupos, entre ellos de la Brigada Venceremos, y me cuenta ella que cuando fueron a la Lenin, después que le explicaron toda aquella panacea, ellos dijeron, todo está muy bien, pero ¿dónde están los negros aquí? Aquí no, aquí mismo. Digo, todo está muy bonito. Le dijeron, todo está muy bonito. Y entonces ella no sabía ni qué iba a decir, ni qué iba a traducir. Y digo, yo soy profesional, yo tengo que decir lo que se está diciendo porque esa es mi profesión. Y entonces buscaron, dice que buscaron un jardinerito, le pusieron un uniforme y dice, no, ese está muy clarito. Pues, ¿sabes cómo son los americanos? Como nosotros, la gente como nosotros, que nosotros vemos en la calle, Y paradójicamente, sobre todo en el ambiente académico, los primeros que hicieron notar ese desequilibrio fueron los norteamericanos que se acercaron a la realidad cubana. No los que se acercaron con un interés político ideológico de identidad y de intereses. No, eso no. Los que lo hicieron de manera objetiva. Sí. Ahora, lo otro es que tú haces referencia a algo que a mí me preocupa mucho, y es la falta de objetividad y la falta de reconocimiento de las claves y las esencias de las interrelaciones sociales en los Estados Unidos a la hora de crear la percepción
y la referencia política. La confianza que creó y que generó, aún en condiciones difíciles, Donald Trump para los espacios corporativos le dio una solidez a la sociedad norteamericana como opción económica que repercutió en esos resultados. La bajada de los impuestos, los espacios que creó y que afianzó, cumpliendo sus promesas de campaña, generaron una capacidad a la sociedad norteamericana, pero la propaganda es tan grande, la manipulación de la percepción es tan grande que, y esto mis estudios cotidianos sociológicos lo demuestran, que mucha gente que vive en Estados Unidos no se ha percatado y no es capaz de llegar a la esencia de las claves y de los fundamentos de esa interrelaciones sociales y de esa proyección política con la repercusión y la trascendencia que tiene. Por eso es mi inquietud y mi preocupación que el Partido Republicano no está haciendo la tarea y no está cumpliendo el cometido de abrir las mentes y de brindar a los norteamericanos las herramientas culturales y las herramientas de análisis, de valoración y de conocimiento para que sepan discernir más allá de los discursos y más allá de la posición y más allá de los esquemas, qué es lo que necesita, qué es lo que conviene y qué es lo que genera un resultado positivo para el futuro de los Estados Unidos o un peligro, que hay las dos cosas. Por lo tanto, me parece que estamos bastante retrasados, incluso con respecto a otros países donde los entes políticos sí hacen una labor cotidiana y permanente de impugnación y de valoración profunda y exhaustiva de la realidad política, de la realidad económica, de la realidad de las interrelaciones sociales, para que la sociedad gane la percepción, porque en la política todo es percepción. Por muy mal que esté haciendo lo uno o por muy bien que esté haciendo lo otro, si las claves de interrelación política, propagandística, discursiva, de opinión, no contribuyen a crear la percepción exacta, la gente se va a llevar la percepción equivocada y va a manifestarse y a proyectarse en esa dimensión y en ese sentido. Por eso me preocupa mucho con lo que está pasando en los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista de la economía, de la proyección política, de las relaciones internacionales, como no estamos haciendo en una dimensión total y plena la tarea de brindarle a la sociedad norteamericana, al norteamericano medio, cuál es la verdadera realidad y la verdadera clave y la verdadera esencia de la actualidad de las relaciones, de las interrelaciones sociales en los Estados Unidos. Eli, tú como persona más joven, ¿crees que este reto, de esto que hablaba tu padre, de dar, yo te voy a parafrasear, Leo, en dos palabras, conjurar esta tendencia que ha durado ya demasiado tiempo, de que ellos sean los que impongan la narrativa para empezar a imponer nosotros la narrativa nuestra? ¿Tú a esto le ves alguna posibilidad? ¿Piensas que ya es muy tarde, es imposible? El otro día hacíamos un programa con Julio Schilling, Estados Unidos en el abismo. ¿Crees que ya para atrás no se puede ir o crees que es recuperable de alguna manera? Sí, yo pienso que se puede recuperar. Lo que no podemos hacer es seguir dejándolo y seguir permitiendo que continúe sucediendo lo mismo. De que se puede recuperar, porque las generaciones van a seguir
van a seguir surgiendo las generaciones, y a pesar de que muchas veces el daño antropológico y la historia se marca bien, bien profundo, como comunidad y como persona, pues tenemos más que nada el derecho y la obligación de hacer lo que creamos que es mejor para nosotros y para el futuro, porque vamos a seguir y tenemos familia y va a continuar. Se puede recuperar y hay que tomar acción. No siempre podemos seguir dejando que alguien haga la propuesta y nosotros insertarnos. Yo pienso que ya es momento de proponer y actuar desde nuestro punto y desde nuestras ideas y principios, con la experiencia que tenemos, porque lo importante es que nadie entiende lo que puede estar sucediendo hasta que si no lo vive. Y hay muchas cosas que están pasando aquí, muchas cosas que están pasando en este país que es difícil para ellos entenderlo porque no lo han vivido. Como nosotros decimos, venimos del futuro en muchos aspectos, en muchas cosas, y ya sabemos cómo va a terminar esta película. Y si seguimos dejando pasar y si seguimos pretendiendo y esperando de que las cosas van a cambiar porque alguien más se va a dar cuenta de que no está sucediendo lo que tiene que suceder, pues va a ser demasiado tarde. Yo diría, resumiendo eso que tú has dicho, sobre todo lo último que me gustó mucho, es que uno se levanta todos los días haciendo el mayor esfuerzo porque tu vecino se percate de cómo están las cosas. Pero cuando tú te levantas también llevas otra bolsa donde dice, esta es la opción B, por si acaso no se percata o teme percatarse, que es lo que está pasando mucho. Estoy viendo una gran tiradera de toalla a derecha porque no tienen timbales para aguantar la presión del juego político. No, los hay descarados, los hay vendidos, comprados por China, todo eso lo hay. Pero también hay mucha gente buena que no aguanta sin comprender que ese es el primer paso para caer desde el abismo. Porque cuando esta gente coja, no va a dejar nada. No vamos a poder hablar, no vamos a poder comer, no, nada. Esta gente cuando coge, no suelta. Son sanguijuelas. Entonces, yo creo que esto último que tú dijiste y tomar el protagonismo y no esperar a que fulanito, a ver qué dice menganito. Mira, menganito que diga lo que le salga de la verija. Mientras tanto, yo voy echando. Vamos adelante y después veremos qué pasa. Dime, Leo, ya me tengo casi que ir, pero quisiera que ustedes cerraran. El asunto es que tenemos que asumir la responsabilidad y la determinación de que hay cosas que son inviolables y que son indeclinables. Si nosotros asumimos que tenemos que estar juntos para salvar América, y eso lo ponemos como patrón, como consigna, y lo hacemos incorporar a la sociedad norteamericana, al norteamericano medio que está sufriendo todo esto que está pasando. Y le decimos a la gente, hay que salvar la familia, la propiedad privada, el trabajo, que la liga de esas dos cosas es la clase media. Hay que salvar los valores de la nación y las libertades individuales. Eso hay que crear un plan claro y coordenadas claras con las que la gente se identifique qué es lo que está siendo amenazado. No podemos de ninguna manera dejar de asumir que ellos tienen un objetivo claro, es subir o tomar el poder, quitarnos nuestra voz, quitarnos nuestros espacios y ya después no habrá nada. Tenemos que estar conscientes que si no hacemos ahora lo que hay que hacer, nos vamos a ver abocados a o a aceptar que hemos sido
colonizados por ese poder o a la guerra civil. Y entonces yo creo que hay todavía espacio, hay todavía tiempo, hay todavía condiciones para que la sociedad norteamericana, para que el civismo norteamericano revierta ese diseño que está muy claro y que cada día es más nítido para salvar a la nación norteamericana. El equilibrio, los derechos de todas las personas se defienden, pero no permitir que esta manipulación a partir de causas justas nos convierta en esclavos de un interés mezquino. Ellos están pulsando por reimponer, como te he dicho muchas veces, el modo de producción asiático. Todo el mundo pensando igual, todo el mundo vistiendo igual, todo el mundo construyendo a costa de sus propias vidas los símbolos más modernos. Así se construyó la muralla china y así se construyeron las pirámides de Egipto. Pero cuando yo las miro los millones de muertos que hay bajo esas arenas. No miro la grandilocuencia. Y eso es lo que tenemos que evitar en la modernidad. Eso es lo que tenemos que evitar, que en nombre de causas positivas y en nombre de discursos presumiblemente positivos nos vuelvan a esclavizar y nos vuelvan a encasillar como instrumentos de poderes que son antihumanos por naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacerle comprender a toda la gente. No todo el mundo tiene la capacidad de discernirlo. Los que tenemos esa capacidad, los políticos electos, los líderes de opinión, tienen que asumir el compromiso, la determinación de brindar las herramientas y las claves con las cuales la gente tiene que luchar y tiene que asumir una posición cívica. Si eso se logra, ellos no pueden avanzar de ninguna manera. Muchísimas gracias, Eli y Leo. Estos temas nunca se acaban, el tintero siempre se queda lleno. Esto salen aristas nuevas, salen ángulos. Por ahí decía algo, los quiero despedir con esto porque me gustó mucho algo que dijo Graciela Vázquez. Esa es la verdadera raíz del racismo y de la superioridad entre naciones, etnias, etc. La eterna lucha por el poder. Está clara esta señora. Está claro. Porque al final toda esta cosa de racismo es un andamio construido para quitarte a ti el acceso al poder y la riqueza y garantizar que no sean tú y Eleanor, sino que sea fulano y su hijo. Esa es toda. Todo lo demás es subjetivo. Claro, claro. Para nosotros, en Estados Unidos, 3 comidas al día, agua corriente, aire acondicionado o calefacción, según el caso, coche del año o casi, es fácil decirlo con esta desenvoltura. Pero el que está metido en el problema está tan cerca del árbol que no puede ver el bosque. Y lo que ve es nada más que ese árbol que está ahí. Y para él, no, el racismo no es eso. No es tan fácil como lo dice Graciela, que venga acá y lo viva. Bueno, es que Graciela no tiene que ir allá y vivirlo. Graciela tuvo la suerte de dar 2 pasos atrás o que alguien se los hiciera dar y puede ver el bosque completo y se da cuenta que lo que hay del lado de allá es un vulgar robo de poder y riqueza contra el otro. Llámese judío, llámese negro, llámese mujer. Y por lograr ese despojo se crean todos estos andamiajes ideológicos, ficticios, para justificar la discriminación, estos resortes de que tú hablabas, para justificar el odio entre las personas, la división, porque lo que más temen ellos es que nosotros nos unamos. ¿Tú te imaginas? Si nosotros nos unimos, entonces ellos tienen que salir corriendo y eso no les gusta. Vamos a darnos cita dentro de más o menos un mes, a ver si buscamos otro tema interesante que podamos abordar. Les agradezco mucho el
el sacrificio de estar aquí 1 hora y pico con nosotros. Oye, un placer enorme como siempre. Gracias por el espacio, por la invitación y un gran cariño a todos los que nos acompañan en este magnífico esfuerzo. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Agradecida de estar con ustedes y compartir el programa, sobre todo este tema. Y pues nada, muchísimas gracias y gracias por compartir, gracias por sus likes, gracias por estar con nosotros esta noche y recibirnos. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte para los dos.